Aquí estamos de regreso de todo un poco que siempre te da más y estamos con este tema apasionante que nos atrapa desde hace mucho tiempo, que son los ovnis, ¿no? Por sobre todas las cosas, porque están en una zona caliente, donde, bueno, suelen verse distintos fenómenos. Y estamos con Rubén Morales, tocayo, desde Capilla del Monte. Rubén, buen día, bienvenido. Muy buenos días, un gusto, estimado Tocayo, estimado Rubén. Un gusto saludarte esta mañana de Capilla del Monte, donde hoy hemos tenido una lluvia que acaba de terminar, una lluvia que duró buena parte de la madrugada y que por suerte hizo aflojar el calor intenso que veníamos teniendo en estos últimos días. Está rarísimo el tiempo acá. Hoy está lindo, bien despejado, con un lindo sol, pero hace un par de días estaba lindo, con un lindo sol, pero el sol era tremendo. Nunca, yo te digo, nunca experimenté. Yo hace más de 45 años que estoy acá, nunca experimenté un calor donde el aire te quemaba, ¿no? Literalmente te quemaba el aire. Es una zona que suele refrescar a la noche. Bueno, está muy raro, ¿viste? Y no llovió. Después refrescó, pero no llovió. Generalmente cuando hay un clima así, hay una lluvia tremenda después. No pasó nada. Claro, sí, acá por lo menos llovió, ya cambió el clima, ya hoy hay veintitantos grados, ya está más agradable, se puede soportar, pero realmente en todo el país han tenido unas temperaturas muy especiales. Bueno, son estos cambios climáticos que se están dando, ¿no? Evidentemente. Me parece que hay Este, cambio climático, ¿no? Algunos dicen que no hay, pero parece que hay. sí, yo creo que tratan de disimularlo, pero evidentemente hay se están produciendo cosas que antes no se producían y eso tiene que ver también con toda la cantidad de gases que han lanzado la industria durante tantos años a la atmósfera y demás, evidentemente, y la deforestación. Tengamos en cuenta el tema de los incendios forestales continuos que se están produciendo en distintas partes del mundo, acá también en el sur, ¿no? Ahora, entonces, bueno, todo eso de alguna manera cambia el ecosistema del que formamos parte. Sí, parece que los incendios del sur son intencionales, ¿no? Y en otras partes del país también hubo y parece que son intencionales. Así que uno no sabe realmente para qué. Recién estábamos hablando con el jefe de bomberos del Bolsón y nos comentaba el tema de los incendios, que bueno, lo que se perdió, lo que se está perdiendo en una lluvia lo atemperó un poco, pero hay focos activos todavía, ¿no? Y bueno, aparentemente hay gente detenida y son intencionales. No sé cuál es el objetivo, pero eh, tremendo. Pero bueno, vamos al tema nuestro, ¿no? Nos vamos a ir a un lugar un poquitito más frío que lo que estamos padeciendo nosotros y nos vamos a ir a este tema tan apasionante como lo describía recién, que son estos objetos voladores no identificados, y el amigo Fabio Serpa le decía vehículos extraterrestres dirigidos, ¿no? Bueno, hay que separar la paja del trigo porque hay de todo, pero contame tu experiencia, contame cómo arrancaste con esto, qué es lo que despertó tu pasión por el fenómeno ovni. Sí, bueno, en realidad, digamos, este es el libro que yo tengo publicado, Los ovnis de la Antártida, digamos, el único libro que escribí sobre el tema, si bien he ahondado en distintos aspectos de la temática, digamos, y cada cual tiene su forma de abordar el tema. Es un libro Muy buen también que diseño muestra. del libro, ¿eh? Muy buen Sí, sí, diseño. un diseño editorial. Esta es la versión en portugués, UFOs na Ajá. Antártida, que en su momento la hizo traducir e imprimir en Brasil el amigo Ademar Llevaer, que lamentablemente falleció. De modo que es un libro que ha tenido repercusión a nivel nacional e internacional, ¿no? Y en esto del tema
Yo el otro día justamente di una charla acá en Capilla en el cine Enrique Muiño con respecto a este tema de los ovnis de la Antártida y bueno, justamente bromeaba hablando de los casi 40 grados de temperatura que había en ese momento, que bueno, era una manera de refrescar un poco el ambiente hablando de temas antárticos, ¿no? Y cada cual tiene su forma de acercarse a los temas que nos incumben. Y este libro es un libro que tiene un aspecto más bien académico, en el sentido, no está, digamos, está escrito en un lenguaje que cualquiera lo puede entender, pero que sí tiene, a diferencia de muchos otros libros ufológicos, sí tiene una cantidad de referencias bibliográficas. Por ejemplo, hablo de una página cualquiera y aparecen referencias bibliográficas al pie, digamos, cosa que en otros libros ufológicos normalmente lo único que se tiene es el relato del autor y también gráficos, también fotos de los protagonistas, toda la información que fue posible recabar, documentos desclasificados y demás. Entonces, en ese sentido, es un conjunto de material que pretendió en su momento, cuando reuní esto, que fuera exhaustivo, sobre los casos que se fueron dando en el continente blanco desde 1949, que se registra el primero, hasta las últimas indagaciones que pude realizar. Si bien también hay que decirlo, que tuve más cantidad de casos que son antiguos. ¿Por qué? Porque, como digo, digamos, la Antártida es un continente muy importante, un continente enorme, 14 millones de kilómetros cuadrados en verano, 30 millones de kilómetros cuadrados en invierno cuando se congela el mar. Un continente donde no hay árboles, no hay animales de cuatro patas y no hay prensa independiente. Porque toda la información que nosotros recibimos de la Antártida proviene de bases militares o de bases gubernamentales. Recuerdo que había un noruego que había intentado hacer un refugio, una actividad privada, había hecho un refugio para quienes querían practicar esquí en la Antártida. Y bueno, los gobiernos descubrieron que estaba ese refugio privado y lo echaron, digamos, ¿no? Entonces, toda la información que nosotros tenemos, es curioso, un continente donde no hay actividad privada, siendo que en todo Es lo demás, curioso. en todo lo demás se promociona como que la importancia de la actividad privada sobre el Estado, ¿no? Entonces, se da esa circunstancia en que yo la información que consigo recabar es fundamentalmente a través de los retirados, a través de los que ya se jubilaron y que no tienen inconveniente en contar sus historias porque ya no tienen que rendirle cuentas a nadie. Ese es el criterio con el cual yo fui recabando toda una serie de historias y que se basaban fundamentalmente en unos hechos que sucedieron en 1965 en la Antártida, cuando tuvieron una gran difusión a nivel... Te interrumpo un cachitito porque es importante. ¿Los contactos son de primera mano? O sea, ¿es contacto directo o es recopilación de testimonio? En ese sentido, yo hice un trabajo de investigación muy duro, muy exigido, con un rigor que me voy a permitir no tenerlo en las siguientes cosas que escriba. Porque realmente desprecié deliberadamente mucha información reproducida en libros ufológicos que solamente se habían limitado a reproducir la información más notoria, más sensacionalista, que había circulado en los medios y se había amplificado. Entonces yo me dediqué a buscar la información precisa, la información de fuentes directas, la información de los boletines oficiales de la Fuerza Aérea Chilena, de la Armada Argentina,
de los documentos desclasificados del proyecto Libro Azul. Y todo eso fue meticulosamente traducido, en el caso de que fuera en otros idiomas, y puesto en contexto para compararlo con las otras informaciones que había. Yo, y aparte de eso, pude hablar, sí, en su momento, con quien tuve una gran amistad, que fue el capitán Daniel Pericé, principal testigo, principal investigador y divulgador de los hechos que sucedieron en la isla de Decepción y en el destacamento Orcadas en 1965, donde se dieron una cantidad de observaciones, una sucesión de observaciones que también pude indagar. Hubo otras observaciones en bases antárticas de otros países en la Antártida en ese año, lo que sería dentro del periodo invernal de 1965. Y es muy destacable esto. ¿Por qué? Porque son observaciones que se producen en el momento en que no hay barcos, que no hay aviones, que esto es muy curioso también, un continente, cuando hablamos de la Antártida, donde a lo mejor en el invierno, esos 14 millones de kilómetros cuadrados que se transforman en 30 millones de kilómetros cuadrados en el invierno, a lo mejor están habitados por 2.000, 4.000 personas, nada más, desparramados en una cantidad de bases de distintos países. Y la mayor parte del tiempo encerrados, ¿no? La mayor parte del tiempo encerrados, incluso por una cuestión obvia de seguridad, porque como se producen permanentes nevadas, es muy difícil saber cuándo se produce una grieta. Por eso antes se tenían los trineos con perros, que fueron prohibidos por una cuestión ecológica de no introducir animales o fauna o vegetación ajena al continente a partir de 1967, pero el trineo con perros tenía una gran ventaja porque cuando iba avanzando el trineo, de pronto llevaba un perro guía y si el perro guía se sentaba en la nieve, significaba que unos metros más adelante había una grieta. Y nunca se supo cómo el perro detectaba que había una grieta, pero efectivamente ahí iban con bastones y probaban hasta que encontraban la grieta tapada totalmente por la nieve. Eso también es una cosa, digamos, en la Antártida hay ese tipo de situaciones, hay vientos muy fuertes, es normal que haya vientos de más de 100, 150 kilómetros por hora de manera habitual, ventiscas y todo tipo de temporales, que hacen que la vida sea muy restringida adentro de los destacamentos, y eso también genera otro tipo de complicaciones, de situaciones psicológicas, por supuesto. Pero bueno, nos estamos extendiendo considerando que no tienen que ver específicamente con el tema, pero que también tienen que tenerse en cuenta cuando hablamos de estas cosas, ¿no es cierto? ¿Me está siguiendo, estimado? Rubén, ¿estás ahí? Se ha producido un corte en la comunicación, aparentemente. A ver.